Mi hermana me exigió bajar de peso para su boda y cuando hablé con su novio, todo colapsó. Hace poco alguien me preguntó, ¿crees que hiciste lo correcto? Y honestamente, todavía no tengo respuesta. Mi nombre no importa. Lo que importa es la pregunta que me ha perseguido durante 3 años. ¿Existe algún momento en el que decir la verdad sea lo mismo que causar daño? ¿Existe algún momento en el que ser honesto sea sinónimo de ser destructivo? Porque eso es lo que sucedió. Dije la verdad y destruí todo. Mi hermana Bonnie y yo siempre tuvimos una relación complicada. Eso es lo que decimos para ser educadas. La verdad es que siempre fuimos enemigas. Desde el momento en que nací, algo en mi familia cambió. Yo era la mayor por casi 3 años, pero esos 3 años no fueron suficientes para establecerme como la favorita. Porque cuando llegó Bonnie, mis padres descubrieron algo que no sabían que buscaban, la perfección. Bonnie era la princesita, literalmente, así la llamaban. La princesita, bonita, delgada, popular, con ese tipo de naturalidad que hacía que todo fuera fácil para ella. Amigos, novios, oportunidades. Todo le llegaba como si el universo estuviera predispuesto a darle todo lo que quería, y yo era la otra. Desde pequeña tuve sobrepeso. No algo extremo que requiriera intervención médica, simplemente sobrepeso, suficiente para convertirme en el blanco constante de comentarios, de burlas, de esa clase de crueldad que solo existe en el corazón de las personas que comparten tu DNA. Recuerdo el primero. Tenía 8 años. Estábamos en una piscina pública. Un niño me preguntó si era la mamá de Bonnie. Mi hermana se rió. No me defendió. Simplemente se rió como si fuera lo más natural del mundo. Después hubo cientos más. Mi papá hacía bromas sobre mis hábitos alimentarios. Mi mamá me compraba ropa del tamaño correcto, pero me decía que debería apuntar a los tamaños más pequeños. Mi abuela me daba dinero con la sugerencia de que lo invirtiera en un gimnasio. Incluso mis tíos hacían comentarios durante las reuniones familiares, pero Bonnie fue la más cruel, porque Bonnie no simplemente hacía comentarios. Bonnie documentaba mi existencia de maneras que hace años ni siquiera podía procesar. Cuando tenía 17 años, descubrí algo que todavía duele más de lo que debería, porque ocurrió hace una década. Bonnie había creado una cuenta en redes sociales solo para subir fotos mías. No mis fotos bonitas, las otras. Las fotos donde se veía mi papada. Las fotos donde se veía mi grasa abdominal. Las fotos de ángulos específicamente diseñados para hacerme ver lo peor de mí misma. Y acompañada cada foto con comentarios crueles. Mira a mi hermana. ¿Creen que se ha visto en un espejo? Risas de emoji. ¿Alguien le puede decir que los hoteles all inclusive tienen límite de comida? Más risas. Yo soy la hermana delgada. Ella es la hermana, bueno, todo lo demás. Cientos de fotos, miles de comentarios. Y la peor parte, todos sus amigos la seguían. Todos participaban, incluso algunos compañeros de mi escuela, mis propios compañeros, burlándose de mí en una cuenta que no sabía que existía. Cuando lo descubrí, literalmente me quería morir. No de manera teatral, de manera real. Tan real que pasé una semana pensando que sería mejor no existir. Confronté a Bonnie. Entré a su cuarto gritando, llorando, pidiéndole explicaciones. Ella simplemente sonrió. Pensé que era anónimo, dijo como si eso fuera una excusa. ¿Anónimo? Utilizaste mi nombre completo en tu biografía. Borró la cuenta. Una sola acción para desaparecer los meses de humillación pública. Una sola acción y fingir que nunca sucedió, pero nunca se disculpó. No una sola vez. Mis padres, cuando se enteraron, dijeron que yo era demasiado sensible, que las hermanas se molestan entre ellas, que era broma de hermanas que se llevan mal, que debería dejarla ir. Yo no pude dejarla ir, eso fue el problema. Yo no pude simplemente dejar que pasara. En cuanto pude, en cuanto tuve edad y oportunidad, me fui de casa. Elegí una universidad en otro estado específicamente para no tener que ver a mi familia durante los primeros 4 años, para tener espacio, para respirar, para intentar ser algo más que el blanco de las burlas de mi hermana. Durante esos años encontré mi propio ritmo. Hice amigos de verdad, gente que me amaba sin condiciones,
Gente que veía valor en mí más allá de mi peso o mi apariencia. Encontré trabajos, encontré seguridad, encontré paz. Y luego llegaban las fechas importantes: Navidad, cumpleaños, aniversarios. Y regresaba a casa. Y Bonnie estaba ahí, esperándome, afilando sus palabras, buscando grietas en mi armadura que había tardado meses en construir. ¿Subiste de peso?, preguntaba, como si fuera un comentario casual, como si no supiera exactamente cómo dolería. ¿Alguna vez consideraste cirugía?, me preguntaba enfrente de mis padres, quienes simplemente escuchaban, quienes nunca la cuestionaban. Lo digo por tu bien, agregaba siempre, como si la crueldad fuera una expresión de amor. Un año, mi madre compró un regalo de Navidad para toda la familia. Para mis hermanos, regalos normales, libros, dinero, tecnología. Para mí, mi hermana me regaló equipo de ejercicio. Frente a todos. Mientras todos abrían sus regalos, mi hermana me miraba con esa sonrisa de, mira, estoy intentando ayudarte. Fue el punto de quiebre. Decidí que no volvería, que no aguantaría más, que la distancia no era suficiente, que necesitaba un abismo entre nosotras. Y durante 2 años casi lo logré. Luego conoció a Dan. Dan era médico, cirujano de hecho, respetado en su campo, seguro de sí mismo pero no arrogante, amable, genuinamente amable conmigo, lo que fue sorprendente considerando toda la historia. Se comprometieron después de 8 meses. La noticia llegó a través de mi papá, no de Bonnie. Mi hermana ni siquiera me lo contó en persona. Simplemente mis padres mencionaron que se iba a casar. Pensé que sería distante con la boda, que iría, sentiría incómoda durante 1 hora, y me iría, que podría mantener distancia y simplemente existir en el mismo espacio sin interactuar. Pero 3 meses antes de la boda, Bonnie me pidió que nos viéramos. Específicamente me llamó, me pidió café, me dijo que quería hablar conmigo. Mi corazón hizo un pequeño salto. ¿Podría ser, después de todos estos años? ¿Podría estar buscando reconciliación? ¿Podría estar pidiendo disculpas? Fui a ese café con esperanza. Me equivoqué. Nos sentamos en una mesa pequeña. Bonnie ordenó un café que probablemente costaba más de lo que cobro por hora. Yo pedí un té simple. Y ella, sin preámbulo, sin introducción, sin ningún tipo de suavidad, dijo: «Quiero que seas mi dama de honor, pero solo si bajas 50 libras antes de la boda». Recuerdo congelarme. Recuerdo no estar segura si había escuchado bien. ¿Qué? La boda es en 6 meses. Tienes que bajar 50 libras. Es lo mínimo que puedes hacer por mí. No entiendo. Que en mis fotos de boda quiero que se vea perfecta. Y tú, bueno, tienes que intentar verte presentable. No quiero que arruines las fotos. Las palabras cayeron como puñetazos. Ella sacó su teléfono y me mostró imágenes del vestido de dama de honor. Era hermoso, azul marino, elegante, lujoso, y solo disponible hasta la talla 12. Yo usaba talla 18. No voy a poder, dije. Claro que puedes, solo necesitas disciplina. No puedo bajar 50 libras en 6 meses de manera saludable. Entonces no puedes ser mi dama de honor, dijo con una sonrisa que reconocí. La misma sonrisa que usaba cuando subía fotos mías a internet. La misma sonrisa que usaba cuando me humillaba. Dejé la taza de té sin tocar. Estaba temblando. ¿Eso es un no?, preguntó. Eso es un no. Se enfureció, me llamó egoísta, me dijo que esto era mi oportunidad para hacer algo con mi peso, me dijo que no se preocupaba, que podía ir a la boda como invitada regular, pero, agregó con una crueldad que solo ella podía desplegar: por favor, viste de oscuro para que no llames la atención, para que no hagas que la gente piense diferente cosas. Eso fue lo que rompió algo dentro de mí. No fue el insulto, no fue el rechazo, fue la idea de que yo no debería ocupar espacio en las fotos de su boda, que mi existencia era tan ofensiva que debería ser invisible, que valer la pena ser vista mientras ella brillaba. Salí de esa cafetería literalmente temblando, y sin pensar en las consecuencias, sin calcular nada, conducí directamente al hospital donde Dan trabajaba. Esperé su hora de almuerzo. Cuando salió del hospital, estaba en el estacionamiento. Lo reconocí de fotos, de eventos familiares. Era alto, llevaba su bata blanca, parecía cansado pero amable. ¿Podemos hablar?, preguntó. Fuimos a su auto, y simplemente solté todo. Le conté sobre la cuenta de redes sociales, le conté sobre los años de acoso,
Le conté sobre los comentarios constantes, le conté sobre la boda, le conté sobre el peso, le conté sobre todo. Dan me escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo algo que no esperaba. Gracias por decirme la verdad. Eso fue todo. Gracias por decirme la verdad. No quería separarlos, aclaré. Solo pensé que merecías saber. Asintió. Sí, dijo, merezco saber. 3 días después, Bonnie me llamó. Estaba gritando, tan furiosa que podía escucharla incluso cuando sostenía el teléfono lejos de mi oído. Dan la había confrontado, con evidencia, con detalles, con preguntas que ella no podía responder, porque aparentemente, cuando alguien está dispuesto a investigar, encuentra muchas cosas que no encajan. Me llamó envidiosa, me llamó resentida, me dijo que no soportaba verla feliz, que todo esto era producto de mi inseguridad, que yo siempre había estado celosa de ella, y luego me dijo, no vienes a mi boda. Mis padres estuvieron de acuerdo. Cuando se enteraron de lo que había hecho, se pusieron de mi lado como si yo fuera una criatura. Me dijeron que había exagerado todo, que Bonnie era emocionalmente sensible y que yo debía disculparme. No lo hice. Guardé silencio. La boda ocurrió de todas formas. 4 meses después, recibí algo inesperado. Una invitación por correo, no al evento de boda en sí, a la recepción, solo como invitada, no como dama de honor. Dentro había una nota escrita a mano. La letra era de Dan, no de Bonnie. Espero que vengas. Creo que es importante que estés aquí. Fui. Me senté en la parte trasera del salón. No hice drama. Observé a mi hermana en su vestido blanco. Vi a Dan, que se veía confundido pero presente. Vi a mis padres, sonriendo como si no hubiera un abismo creciente bajo sus pies. Cuando la recepción terminó, me acerqué, los felicité, dije algo genérico y amable, y me fui temprano. Nadie lo notó, nadie me preguntó por qué había venido, simplemente estuve ahí, un fantasma en la boda de mi hermana. Dejé un regalo caro en la mesa de regalos y me fui. 2 semanas después, Bonnie llamó a mi casa. Quería volver a verme, quería hablar, quería algo. No estaba clara sobre qué exactamente. La conocía. Sabía que esto era un preludio para algo mayor, pero no esperaba lo que vino a continuación. Resultó que Dan había estado investigando, no solo mis historias sobre Bonnie, sino por qué ella me había pedido que bajara de peso, por qué ella había sido tan cruel durante años, y en el proceso de investigación descubrió algo que ella nunca le había contado. Bonnie lo estaba engañando, durante meses, incluso durante la luna de miel, con Tyler, el novio de su mejor amiga y dama de honor. Tyler era veterinario, vivía en el mismo complejo de apartamentos donde Dan había comprado condo hace un año. Era amable, era atractivo, era accesible, y durante meses, mientras Bonnie fingía ser la esposa perfecta, ella estaba en el apartamento de Tyler. Mensajes, fotos, videos, encuentros que eran lo suficientemente frecuentes para que Dan se preguntara por qué su esposa siempre estaba con su amiga. Todo explotó cuando un amigo de Dan vio a Bonnie entrando al apartamento de Tyler. Todo explotó. Mensajes filtrados, capturas de pantalla, peleas en redes sociales, la amiga traicionada compartiendo evidencia de la infidelidad, órdenes de restricción contra Tyler cuando lo confrontó en su trabajo, Dan en redes sociales compartiendo la verdad para que su círculo social no creyera la versión que Bonnie estaba construyendo. Bonnie se presentó como la víctima, como alguien que había sido atrapada en una situación imposible, como alguien que solo estaba buscando amor. Mis padres, cuando se enteraron de toda la historia, me culparon a mí. Si no hubieras hablado con Dan, él no habría investigado. Si hubieras mantenido el silencio, nada de esto hubiera pasado. Destruiste el matrimonio de tu hermana por celos. No podía estar más equivocados, pero no importaba. Yo era el chivo expiatorio perfecto. Yo era la que había contado la verdad, y esa verdad se había convertido en el catalizador para un desastre que ya existía, que solo estaba esperando ser descubierto. Las cosas empeoraron. Dan pidió el divorcio. Bonnie quedó embarazada. Nadie sabía de quién era el bebé. Mis padres exigieron que apoyara a Bonnie, que pensara en el bebé, que guardara silencio, que fingiera que todo estaba bien. Yo guardé silencio, no porque estuviera de acuerdo, simplemente porque no había nada más que decir. Finalmente llegaron los resultados de la prueba de paternidad. Dan era el padre. Bonnie publicó los resultados en redes sociales. Publicó fotos de ella, Dan y el bebé.
Publicó un comunicado diciendo que estaban criando juntos como una familia. Publicó historias de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Dan nunca estuvo de acuerdo con eso. Sus abogados tuvieron que intervenir. Tuvo que aclarar públicamente que estaba criando a su hijo biológico, pero que estaba divorciado de la madre, que no había reunión familiar perfecta, que Bonnie estaba usando su nombre y su imagen para construir una narrativa falsa, más drama, más peleas, más de todo. Mi familia sigue creyendo que todo esto es culpa mía, que destruí el matrimonio de mi hermana por celos, que debería haber guardado silencio, que debería haber dejado que Dan caminara hacia un matrimonio con alguien que lo estaba engañando activamente, que debería haber permitido que Bonnie continuara humillándome sin consecuencias. Pero aquí está lo que necesito que sepan los que están escuchando. Yo no obligué a Bonnie a crearme esa cuenta de redes sociales cuando teníamos 17 años. Yo no obligué a Bonnie a echarme de su boda. Yo no obligué a Bonnie a engañar a su esposo. Yo no obligué a Bonnie a mentir. Yo simplemente hablé. Dije la verdad, una verdad que era incómoda, una verdad que era dolorosa, una verdad que reveló cosas que Bonnie había estado ocultando. Y la diferencia entre una persona que destruye algo y una persona que simplemente revela lo que ya está destruido es importante. Yo no destruí nada. Yo solo dije la verdad. Y la verdad no destruye las cosas que están saludables. La verdad solamente revela lo que ya estaba roto, lo que ya estaba podrido, lo que ya estaba destinado a fallar. Mi hermana hizo sus propias elecciones. Mis padres hicieron las suyas. Dan hizo las suyas cuando decidió investigar. Yo solo proporcioné la información, un punto de partida, una razón para mirar más de cerca. ¿Hice lo correcto? Aún no lo sé. Pero sé esto. Si tuviera que volver a ese café, a ese momento en que ella me pidió que bajara 50 libras, a ese momento en que decidí ir al hospital a hablar con Dan, volvería a hacerlo, porque la alternativa era permitir que la verdad permaneciera enterrada, que la crueldad permaneciera sin ser cuestionada, que Dan caminara hacia una vida de engaños sin tener ni siquiera la oportunidad de saber la verdad sobre la persona con la que se iba a casar. Y eso, para mí, era inaceptable. Hoy mi familia no me habla. Bonnie está reconstruyendo su vida. Dan está criando a su hijo y buscando la felicidad en otro lado. Y yo estoy aquí, compartiendo esta historia, preguntándome si hice lo correcto. A los que están escuchando les pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras guardado silencio para proteger a alguien que te ha humillado durante años? ¿Hubieras permitido que la verdad permaneciera enterrada para evitar drama? ¿O hubieras hecho lo que yo hice, sabiendo que el precio sería tu relación con tu familia? Dejen un comentario, cuéntenme sus historias, cuéntenme si alguna vez han tenido que elegir entre la verdad incómoda y la paz frágil, porque creo que todos tenemos un momento así, todos tenemos ese momento en el que podemos elegir decir algo o quedarnos callados, y espero sinceramente que cuando ese momento llegue para ustedes, tengan el coraje de elegir la verdad, incluso si duele, incluso si destroza todo, porque a veces ser honesto es más importante que ser querido, y a veces eso es todo lo que tenemos. Esto es todo. Gracias por escuchar mi historia. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.